que grabe preparando para grabar la reunión. Ya, listo. Entonces tienen que calcular la corriente que circula por el calentador, la cantidad de calor que se produce en un minuto, el tiempo que debería estar conectado a la red para calentar 5 litros de agua a 18 grados centígrados a 60 grados centígrados, la energía consumida por el calentador en este tiempo de funcionamiento expresado en kilovatios hora, y el valor a pagar si la empresa de energía cobra 180 pesos el kilovatio por hora. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, a esta estufa de 2000 vatios conectada a 220 voltios, tengo que hacer lo mismo que acá arriba, ¿cierto? Calcular la corriente que circula por el calentador, o sea, por la estufa. ¿Cuánta corriente circula en la estufa? Tengo que calcularla igual que la de arriba. Luego, la cantidad de calor que se produce en un minuto. Listo, después de que la estufa esté un minuto encendida, ¿cuánto calor me transfiere al agua? Tengo que calcular esa cantidad de calor. Luego, el tiempo que debería estar conectado a la red para calentar 5 litros de agua de 18 grados centígrados a 7 grados centígrados. Entonces, suponga que el agua empieza en temperatura ambiente, está el clima a 18 grados centígrados y pues en la olla alcanzan 5 litros de agua. Entonces, tengo que calcular cuánto tiempo se demora en que esa agua, que está el clima, a 18 grados centígrados, se caliente a 60 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo se demora? Estando conectada pues a la red eléctrica, ¿no? Eso es lo que tienen que calcular. Luego, calculan la energía que consume el calentador, o sea, la estufa eléctrica, dice, en este tiempo de funcionamiento expresado en kilovatios hora. Entonces, este tiempo que se demora en calentar esos 5 litros de agua hasta 60 grados centígrados, lo expresan en kilovatios por hora, que es lo mismo que hicimos acá arriba. Y luego esos kilovatios por hora que me da, yo calculo cuánto me cuesta. Si el kilovatio por hora es 180 pesos, 180 pesitos, ¿cuánto me cuesta calentar esta agua a 60 grados centígrados? Listo, que sería multiplicar esto por 180. Y ahí me da cuánto me cuesta calentar esa agua. Entonces, hasta ahí entienden todo lo que está sucediendo y lo que hay que hacer. Digan sí, digan no, pero digan. A ver, explíquelo otra vez, profe. ¿En serio? Ay, Sí. esto debería tener la opción de uno darle, así como en los videos, darle para atrás y que y que vuelva a reproducir. Pero bueno, voy a repetirles así más rápidamente. Esto es una estufa eléctrica que va a hervir un agua, son 5 litros de agua, el agua está a 18 grados centígrados, que es temperatura ambiente, y la voy a calentar a 60 grados centígrados. Tengo que calcular la corriente que circula por la estufa. Tengo que calcular la cantidad de calor que se produce en un minuto. Tengo que calcular para esos 5 litros de agua cuánto tiempo se demora en pasar de estado al clima, que son 18 grados centígrados, a estar caliente, el agua caliente a 60 grados centígrados. Luego, ese tiempo, miro cuánta energía me consume esa estufa en ese tiempo y la expreso en kilovatios por hora. Y esos kilovatios por hora, teniendo en cuenta que son a 180 pesos, calculo cuánto me cuesta en pesos, si 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, calentar esa agua a 60 grados centígrados. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, sigo acá en la lectura del material de estudio, la resistencia interna en las fuentes, el circuito, eso estaba creo que acá arriba. Bueno, es con el mismo ejemplo. Ustedes ya saben cómo se calcula la corriente que circula, ¿no? Que sería a partir de la fórmula de la potencia. Despejamos corriente que sería potencia por voltaje. A ver, ¿qué potencia? 2000 vatios. ¿Qué voltaje? 220 voltios. Entonces allá tendría la corriente que circula por el calentador, ¿sí o no? Lo mismo que el punto de arriba, que el secador. Allá tendría la corriente. Ahora la cantidad de calor que se produce en un minuto. ¿Cómo yo hallo la cantidad de calor? Mediante la fórmula que está acá arriba. Bueno, ahorita les muestro. Mediante esta fórmula Q igual a I por B por T. Aquí en el efecto Joule.
Aquí tengo la energía E consumida por la resistencia R cuando por ella circula una corriente I y está sometida a un voltaje V es E igual a I por B por T, ¿cierto? Lo mismo que les dije a ratos. Esto, en términos de calor, es así. Si toda esta energía se manifiesta en forma de calor, tenemos que el calor Q de queso, es Q, o sea, calor, igual a I por B por T. Es decir, energía es igual a calor, que es lo mismo, I por B por T, o sea, corriente por voltaje por tiempo. Entonces, así calculamos la cantidad de calor. ¿Listo? Y en un minuto, pues sería I por B por T. Un minuto, pues serían 60 segundos, ¿no? O sea, sería la corriente que calculamos y, así como acá, y el voltaje son 220 voltios, y T, que sería el tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Cantidad de calor en un minuto. ¿Un minuto cuántos segundos son? 60 segundos. Entonces multiplicamos todo eso. Multiplicamos I por B por T y pues ya nos da la cantidad de calor. Ahora la C. El tiempo que debería estar conectado a la red para calentar 5 litros de agua de 18 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ahora, ese tiempo, ¿cómo lo calculamos? ¿Dónde les coloqué las calorías? En un momentico, estoy viendo lo de las calorías, con lo de la balanza consumida por calentador. La caloría. Bueno, aquí en el punto C, aquí me pide hallar el tiempo. Además del tiempo, energía consumida por el calentador. Les puse esta parte de acá que es calorías. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? Energía manifestada en calor, E igual a I por B por T, Q es I por B por T. Entonces acá les puse algo sobre calorías. ¿Para qué son las calorías? Para que ustedes vean cuántas calorías cuestan o, ¿sí? Cuestan para pasar un grado centígrado por un gramo de agua. ¿Listo? Entonces, para pasar un grado centígrado de agua, de un gramo de agua a un grado centígrado, aumentarlo, eso en calorías sería 4,18 julios. Acuerden que julios pues, es la medida para la energía. Eso sería una caloría. Entonces, un ejemplo me dice, ¿cuánta energía necesaria necesito para pasar un litro de agua? Vean, que ya no es un gramo, sino un litro, serían 1000 gramos, ¿no? Un litro de agua de 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. Desde 25 a 30, pues hay 5 grados centígrados, ¿no? Un litro de agua, ustedes saben que son 1000 gramos de agua. Entonces, tengo que pasar esos 1000 gramos de agua a aumentarlos 5 grados centígrados. Entonces, como yo tengo que una caloría son 4,18 julios, entonces miro cuántas calorías son pasar 5 grados centígrados, 1000 gramos de agua. Entonces multiplico no. Sí, 5 grados centígrados por 1000 gramos de agua, pues me da 5000 calorías. Y a 5000 calorías las convierto a julios. ¿Sí? Yo tengo que una caloría son 4,18 julios, así como acá. Entonces convierto a 5000 calorías a julios. 5000 calorías, una caloría son 4,18 julios, conversión de unidades, cancelo calorías, me quedan julios, 5000 por 4,18 me da 20.927,5 julios. Entonces, esta 20.927,5 julios es la energía necesaria que necesito para convertir un litro de agua de 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. ¿Listo? Esto les sirve para saber acá
cuánta energía necesito para pasarla de 18 grados centígrados a 70 grados centígrados. ¿Listo? Y de ahí pues ya pueden despejar y calcular el tiempo. Luego, pues como ya tienen esa energía calculada, entonces la pasan a kilovatios por hora, así como el de acá, el del secador o el de la plancha, que sería energía igual a potencia por tiempo. Entonces, pues la potencia, acá, los 2000 vatios, la pasan a kilovatios, o sea, 2000 vatios, hacen la conversión, recuerden que un kilovatio son 1000 vatios, entonces hacen la conversión a kilovatios y multiplican por hora. Y sería expresar kilovatios hora por una hora. Entonces aquí no serían 2 horas, sino una hora. Entonces, 2000 vatios expresan kilovatios por una hora y ahí le da kilovatios por hora. Y acá el valor a pagar si la empresa de energía cobra 180 pesos el kilovatio hora, pues multiplican lo que les da, ese es el resultado que les dé, por 180 pesos. Y ahí les da el total de lo que tienen que pagar. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre ese punto? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Están ahí, muchachos? ¿Sí, no? ¿Sí escucharon Sí, al pero menos? estamos ahí. Aquí, pues. Vale. Lo escucha muy entrecortado, profe. ¿Se escucha entrecortado? También me escucha entrecortado, no sé los demás. Pues será a ti porque a mí no sé, lo que veo maluco es la imagen. Ya. Pues yo creo que eso depende como del internet, como el internet, como a veces como se va, llega, todo eso. Entonces a veces se escucha más feo, otras veces se mira mejor. Toca esperar, tener paciencia y pues esperar como que el internet se reponga. Bueno, mientras tanto, sigamos con el punto 3. Del punto 3, bueno, no sé si ustedes lo han trabajado, ¿qué dudas así como específicas tienen en este punto? Porque este pues es un poco similar a la guía anterior, a la guía 2 que ustedes hicieron sobre circuitos en serie y paralelo. Bueno, entonces, a manera general, esto es un circuito similar. Aquí esto es una resistencia, solamente que está así como con punticos porque esto es una resistencia interna. Una resistencia interna es la que está pegada con la fuerza electromotriz, o sea, está junta a la fuerza electromotriz. Entonces, a todo esto se le calcula una diferencia de potencial, hay un voltaje. ¿Listo? Acá hay dos resistencias, más resistencia 1 y resistencia 2. Todas estas resistencias y resistencia 3 ya son normales. No son resistencia interna y no resistencia normal. Pero la resistencia 1 y la resistencia 2 pues están en paralelo, ¿cierto? Y la resistencia 3 ya va después de esas dos resistencias. Entonces, la resistencia 3, respecto, por ejemplo, a la resistencia interna, sería una resistencia en serie. Y estas viéndolas como una sola resistencia, también pues se vuelve una resistencia en serie. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Calcular la diferencia de potencial a la que está sometida y la corriente que circula por cada resistencia. Entonces, calculan la diferencia de potencial en cada resistencia. Y también la corriente en cada resistencia. Recuerden que pues, el voltaje para un circuito en serie pues, es el mismo, ¿no? En todos. Entonces, en cada uno se va disminuyendo. Y la corriente, pues, por ejemplo, aquí en paralelo, pues va a ser diferente la corriente que en serie. Aquí tenemos los valores. La resistencia interna, este de aquí, son 50 ohmios. ¿Listo? Y esa resistencia interna está con una fuerza electromotriz de 3 voltios. ¿Listo? O sea, la fuerza electromotriz aquí, la E, está sometida a 3 voltios. Ahora, tenemos que la resistencia 1 es 1,5 kiloohmios. Recuerden que kiloohmios son 1000 ohmios, ¿no? Entonces tienen que convertir 1,5 kiloohmios a ohmios. R2 son 3 kiloohmios y R3 0,45 kiloohmios. Todas las tienen que calcular, convertir a ohmios. Y listo, ya, y ahí empiezan a trabajar. Entonces, bueno, acá hay
Recuerden que las resistencias en paralelo pues se suman, pero es 1 sobre las resistencias, y las resistencias en serie sí se suman directamente, que son así, ¿no? Acá están ciertas fórmulas, pero pues se pueden guiar más fácilmente con el ejemplo de la lectura que está acá abajo. Véanlo aquí. Este ejemplo. Y este ejemplo pues tiene el mismo circuito, solamente que con datos diferentes. ¿Listo? Aquí la resistencia interna son 1000 ohmios, aquí la fuerza electromotriz son 6 voltios, aquí R1 debe ser 3 kilo ohmios, R2 son 6 kilo ohmios, R3 son 0,9 kilo ohmios. Entonces aquí está la diferencia, tienen que jugar lo mismo, la diferencia de potencial a la que está sometida y la corriente que circula por cada resistencia. Entonces en el punto A, primero calculo la resistencia equivalente en R1 y R2. Como son circuitos en paralelo, pues 1 sobre las resistencias. Entonces reemplazo 1 sobre 3000, 1 sobre 6000, hago la suma de fraccionarios y esa resistencia equivalente aquí en paralelo me da 2000 ohmios. No sé si algunos de ustedes tengan pues, problemas con esta suma de fraccionarios, háganlo en su cuaderno, en su calculadora, hasta que les dé 2000 ohmios. Porque recuerden, primero se hace esta suma y después de este resultado, eso les va a dar como 1 sobre 0,0005 y eso lo tienen que dividir entre 1, ¿no? O sea, despejan R equivalente, pasa acá a multiplicar y lo que está acá multiplicando pasa a dividir. Entonces sería 1 sobre 0,005, eso le da 2000 ohmios. ¿Listo? Que algunos pues no saben de dónde sale este 2000 ohmios. Es porque les faltaba despejar aquí R equivalente. Listo, después de que ya tengo la resistencia equivalente, ya puedo hacer la suma de las resistencias. La resistencia equivalente de todas, o sea, sería esta resistencia interna más esta, que es la resistencia prima equivalente entre R1 y R2, y la resistencia 3, ¿listo? Sumo las tres. De reemplazo, resistencia interna 100 ohmios, resistencia equivalente, lo que me dio acá, 2000 ohmios, que es R1 y R2, y resistencia 3, que son 900 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente de todo el circuito sería 3000 ohmios. Eso mismo ustedes tienen que hacer en la actividad, ¿no? Luego de que ya tengo la resistencia equivalente total del circuito, puedo calcular la corriente que circula por la fuente. Entonces recuerden que la corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Dónde está la fórmula? Acá. Acá. Aquí vean. De aquí, de voltaje igual a I por R, de despejo corriente, igual pues que en el ejercicio, donde R pasa a dividir. Entonces corriente I es igual a B sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Y reemplazo. ¿El voltaje cuál es? Es el voltaje de la fuerza electromotriz, porque la fuerza electromotriz es como digamos, el voltaje principal. De ahí se va distribuyendo en cada resistencia. En la resistencia interna, en R1 y R2 y en R3. Entonces, el total de voltaje son 6 voltios. ¿Listo? Entonces, 6 voltios circula por toda la resistencia, por eso son 6 voltios. Y sobre la resistencia total de todo el circuito, como ya hicimos la suma de todas las resistencias, nos dio 3000 ohmios. Entonces, la resistencia de todo el circuito son 3000 ohmios. Entonces, hacemos la división 6 por 6 entre 3000, nos da 0,002, ¿sí? Que es lo mismo que 2 por 10 a la menos 3 amperios. Y voltios sobre ohmios, pues amperios. Listo, entonces ya tendría la corriente que circula por todo este circuito. Ahora, en la resistencia interna de la fuente hay una caída de potencial V sub R, que se calcula como, o sea, aquí, en esta resistencia interna, vamos a calcular el voltaje, o sea, la diferencia de potencial que hay desde aquí hasta acá. Entonces, la fórmula de voltaje, ¿cómo es? I por R. Entonces, la corriente, pues ya la calculé, ¿cierto? La corriente es la misma que circula por todo el circuito, que es 2 por 10 a la menos 3, o sea, 0,002 amperios, este de aquí, por la resistencia. La resistencia interna, ¿cuánto es? 100 ohmios. Entonces lo pongo acá, 100 ohmios. Multiplico esto por esto y me da 0,2. Y amperios por ohmios me da voltios. Entonces, el voltaje, la diferencia de potencia y la resistencia interna son 0,2 voltios. ¿Listo?
Ahora ya con ese B sub R, dice, por la resistencia de 900 ohmios circula una corriente de 2, por 10 a la menos 3 amperios, por tanto su diferencia de potencial V sub 3 es, entonces calculo V sub 3, o sea, el voltaje que va aquí en R3. Entonces recuerden, voltaje I por R. Entonces I, ya lo tengo calculado acá, 0,002 amperios, por R3, que son 0,9 kiloohmios. 0,9 kiloohmios es igual a 900 ohmios, ¿cierto? Por conversión de unidades. Multiplico esto por esto, me da 1,8. Amperios por ohmio me da voltios. Entonces, como les decía, por ejemplo, algunos no saben lo que dice aquí, no entienden cómo sacar un eje 4 voltios. Como la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 5,8 voltios, tenemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y C es 4 voltios, es decir, cada una de las resistencias de R1 y R2 el voltaje es 4 voltios, entonces la corriente que por cada una de ellas es tal. Entonces, para que les quede más fácil entender esto, vean, aquí ya tengo V sub R y tengo V sub 3, ¿cierto? O sea, tengo el voltaje en la resistencia interna y tengo el voltaje en la tercera resistencia, la resistencia 3. Como yo tengo que el total de voltaje son 6 voltios, o sea, la fuerza electromotriz, entonces tendría que 6 voltios, o sea, la fuerza electromotriz E es igual a el voltaje en resistencia interna más el voltaje en las resistencias en paralelo R1 y R2 y el voltaje en R3. Ya tengo esta, ¿cierto? Que es 0,2. Y ya tengo esta, que es 1,8. 1,8 más 0,2 me da 2, ¿cierto? Y tengo que el total son 6 voltios. Entonces, 6 voltios sería igual a B sub R, 0,2, más B sub R', que es R1 y R2, más B sub R3. 0,2 más esto, más 4. 4 más 0, 1,8 digo, perdón, 1,8 más 0,2 me da 2. Paso a restar a 6 voltios, entonces me da 4 voltios. Por tanto, el voltaje entre R1 y R2, que es del punto A al punto C, me daría 4 voltios. Yo sé que así en palabras es complicado, pero usted lo hace en el cuadernito paso por paso, pues ahí hacen la suma, la resta y ya les da 4 voltios. Entonces, listo, ahí tendría que entre R1 y R2 hay 4 voltios. Y como el voltaje es el mismo para R1 y para R2, ahora sí calculo la corriente para cada resistencia R1 y R2 que están en paralelo, porque la corriente aquí es diferente, ¿cierto? Cuando están en paralelo la corriente cambia. Pero el voltaje es el mismo, el voltaje entre A y C, o sea, para las dos es 4 voltios. Entonces, por eso reemplazo acá. La corriente en 1, para la resistencia 1, sería B sobre R, ¿cierto? B, que son 4 voltios, los acabamos de calcular, y resistencia 1, 0,3, digo 3 kiloohmios, que son 3000 ohmios. Hago la división y me da 1,33 por 10 a la menos 3, o sea, eso es como 0,133 amperios, más o menos, 0,0, a ver, por la coma, 1, 2, 3, 0,00133 amperios. Listo, y lo mismo hago para la resistencia 2. Entonces, voltaje sobre resistencia, 4 voltios sobre 6000 ohmios. Eso me da 0,67 por 10 a la menos 3 amperios. Y listo, ahí tengo las corrientes para R1 y R2. Y ya. Ahí tengo ya todo calculado. La corriente que circula por cada una de las resistencias y el voltaje por cada una de las resistencias. Bueno, como les dije en la clase pasada, cualquier duda igual por WhatsApp me pueden comentar. Y pues también tienen su líder de salón para que le hagan las preguntas y él me las dirija a mí. ¿Qué preguntas tienen o dudas o algo a agregar? Ya se me fue largo el tiempo. Bueno, ya para finalizar, lo mismo, les cuento pues que un amigo está trabajando aquí en Puerto Asís, en un local, una tienda que se llama Cuapa, que queda por el Recreo. Ahí venden toda clase de publicidad, ¿no? Venden toda clase de artículos como por ejemplo lociones, traperos, escobas, límpidos, soluciones químicas, bueno, un poco de cosas. Entonces, por ejemplo, él me decía que allá lo ponen
a hacer pues lociones todavía no han aprendido, pero por ejemplo está haciendo límpido, entonces tiene que revolver en un tambor grandote de no sé cuánto, como 46 kilos que le alcanzan ahí, agregar pues hipoclorito de sodio, agua y 2 componentes más. Entonces, por ejemplo, ahí se ve la física y la química mezclada pues para hacer distintos tipos de soluciones. Entonces, en esos trabajos así, ustedes van a ver aplicados los conocimientos de química y de física, porque por ejemplo ahí tienen que haber conversión de unidades, tienen que saber las moléculas, que los moles, que cuántos gramos se utilizan, que cuánto de agua por cuánto de hipoclorito de sodio, que cuánto de esto, ¿sí? Entonces, ahí pues se ve claramente. Y eso pues lo puede hacer un bachiller normal, o por ejemplo, los dueños de ahí, creo que el señor es un ingeniero químico, y bueno, la señora es otra. Pero bueno, digamos que por eso son importantes los conocimientos básicos del colegio, ¿no? Del bachiller. Y ya pues si quieren especializarse más, ya hacen una carrera profesional. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, la siguiente guía, la 5, la 4 y la 5 voy a hacerles tipo IPES, ¿listo? Entonces ya tengo preparada la guía 4, son puras preguntas IPES, pues de acuerdo también a los temas que hemos visto, ¿no? En 11. Pues los temas de décimo te los puse a los de décimo. Ya si que ustedes quieren ver más preguntas tipo IPES, me podrían pedir la guía de décimo, yo también se las envío como para que repasen más preguntas tipo IPES, pero esa guía se las voy a dejar a décimo. A décimo también les voy a trabajar con IPES, pero preguntas con los temas de décimo, porque no les puedo preguntar temas de 11 porque no van a poder responder. Voy a terminar de grabar aquí.